buenos días, tardes o noches a todos aquellos que me estén escuchando ahora mismo. Bienvenidos ustedes a este nuevo episodio de Radio El Lirio. Pedimos disculpas por la tardanza de meses. Hubo muchas cuestiones personales, pero ahorita ya que tenemos más tiempo libre vamos a intentar continuar y pues este programa, el capítulo de hoy puede tomarse como un especial de Navidad de cierta manera. Bueno, como siempre me acompaña José Ali. Por favor, saluda al público. Muy buenas a todos nuestros oidores. Estoy muy feliz de volver a compartir programa con mi compañero Andrei y con nuestro invitado David, conocido también en Twitter como Fray Nadie. También no es nuestro primer invitado que vive en Europa, pero sí es el primer invitado de nosotros que es español peninsular. Muy buenos días, tardes o noches a los que nos oigan. Pues sí, yo soy David, que en Twitter se me conoce más bien como Fray Nadie, aunque ahora llevo el nombre de David de Mestre, en honor a ese gran contrarrevolucionario. Y, pues doy las gracias os doy las gracias a vosotros dos pues por poder participar en esto de Radio Lirio. Eso, para poder comentar un poco sobre la Constitución de Cádiz, von Haller y la crítica contrarrevolucionaria al constitucionalismo en general, que por cierto también precisamente he estado estos días publicando varios artículos criticando ese mismo constitucionalismo desde, bueno, un poco con mi propia crítica. Bien, pues lo primero que me ha llamado la atención de este texto y que es un elemento que está presente en la Constitución de Cádiz, pero también en otras varias, particularmente también en la primera fase constitucional de la Revolución Francesa, es que los diputados de Cádiz, que estaban llevando a cabo un proyecto revolucionario, eh, como en todo momento se tratan de escudar detrás de estar restaurando las verdaderas leyes de España, las verdaderas tradiciones de España, pues refiriéndose a un pasado remoto, ¿no? Pues al pasado medieval, a los godos, a un pasado en el que supuestamente existían unas libertades que ellos identifican con las libertades liberales y que se supone que van a restaurar. Y entonces se da la paradoja de que muchas veces los revolucionarios han actuado como pretendidos tradicionalistas para introducir sus revoluciones. Y es una cosa que también se vio en Francia, en la que se suponía que al principio lo que se estaba haciendo era recuperar las antiguas libertades que había destruido el absolutismo, aunque no tardó en verse la dirección que realmente tomaba todo. Entonces, eso, para empezar, la falta de legitimidad que tenían hasta el punto de que ellos mismos eh, tenían y tienen muchas veces que referirse a una tradición, precisamente a la tradición que están destruyendo, porque tienen un papel totalmente creativo de tratar de precisamente reconstituir la nación como si no estuviera ya constituida. Y pese a eso, que hasta tal punto el proyecto, esta falta de legitimidad, que a menudo tienen que fingir que hacen lo contrario y puede que creyéndoselo ellos mismos en muchos casos. Pero que pese a eso, lo que se va viendo a lo largo del texto, que está referido a la Constitución de Cádiz, pero realmente es un punto compartido por todas las constituciones, es más bien que es un proyecto absolutamente ex nihilo, creado de cero a partir de una especie de intención científica, como si las naciones se pudieran, como se pudieran diseñar y prever totalmente a priori, que es un objetivo absolutamente racionalista. O sea, todo lo contrario a lo que nosotros defendemos y a lo que es más que una posición ideológica, porque el tradicionalismo no es una ideología, es más bien lo contrario al proceder natural de la humanidad, que procede a través de la tradición y a través de construir en lo que ya está sentado y a través de seguir
aumentando el patrimonio de los ancestros. Entonces esto se pone el intento de las constituciones, pues la de Cádiz y también todas las que han salido en América después de las secesiones, y eso, que tratan de crear una nación de forma artificial, y es una tarea que hasta tal punto supera las capacidades humanas, incluso suponiendo que trataran de llevar a cabo el objetivo gentes verdaderamente capaces, dignas, eh, brillantes, que suele ser más bien lo contrario. Ahora mismo en Chile está habiendo particularmente un proceso, bueno, el proceso constituyente de Chile, pues a saber dónde acaba, eh, y no acabará bien. Eso que pero incluso suponiendo que no fueran las más de las veces quienes llevan a cabo esos proyectos, unos miserables, unos tiranos, unos sinvergüenzas o unos idiotas, digamos que es algo que supera tanto las capacidades humanas, que está totalmente abocado al desastre. Y a eso se opone realmente la tradición, que no es más que la experiencia, es lo que funciona. Entonces, el proyecto constitucionalista o las constituciones, yo lo resumiría en que más que constituir, contra lo que su nombre dice, lo que hacen es tomar algo que ya está constituido, porque siempre parten de que existe, pues parten de las bases de algo firme, existente. Aquí en España fue de la monarquía y de las leyes fundamentales de los reinos de España. En América fue desgajándose del Imperio Español y de la forma en la que habían sido regidos durante todo el tiempo desde la conquista. Es coger lo que ya está constituido, destruirlo y tratar de sustituirlo por algo pues, sin la menor consistencia. Entonces, el proyecto constitucionalista es más bien deconstitucionalista, y la Constitución lo que hace es deconstituir. Eso sería un poco el resumen de toda la cuestión. Y es también, digamos, hasta un intento impío en algunos casos, porque particularmente, por ejemplo, con la Constitución que rige actualmente en España, la de 1978, a mí no deja de fascinarme esa necesidad de crear constituciones que no se dan cuenta de que España ya estaba constituida y Francia ya estaba constituida y los distintos países en los que se han aplicado estas cosas ya estaban constituidos. Y es solo porque ya había un país previo que puede llegar a hacerse cualquier intentona constitucional. Entonces, realmente la Constitución lo que hace es destruir y nada más que destruir. Y esto sería un poco lo que saco de toda la cuestión. Bueno, me parece muy interesante lo que comentas, sobre todo porque, o sea, lo primero que comentaste respecto a esa idea como de ir a un pasado a la hora de crear la constitución es algo que se puede decir sobre todo de las primeras constituciones. Pienso, o sea, hablando en el caso de América, de las Indias, como por ejemplo las primeras juntas revolucionarias, a lo que apelaban era precisamente al pasado, ¿no? Ellos hablan de cómo estamos recuperando un pasado de libertades, un pasado de determinados derechos que se acabaron por el llamado absolutismo. De hecho, uno ve que siempre hay como una referencia a la era de los Austrias, y se dice que pues los Borbones, sobre todo los tardíos, acabaron con esas libertades. Eso es algo que uno puede ver constantemente en las constituciones, pues en las primeras constituciones de las repúblicas criollas. Esa idea de como recuperar el pasado. Pero esa idea de recuperar el pasado, en el fondo, lo que intenta es crear una legitimidad ante el pueblo, una legitimidad que no existe porque ninguna asamblea constituyente tiene legitimidad por sí sola, como por ejemplo la tenía la monarquía. Entonces como que intentan escudarse detrás de eso para poder tener la legitimidad que no tenían previamente ante la población. Pienso sobre todo en lo que en la historiografía argentina se llamaba la máscara de Fernando VII, y es que las primeras juntas, que tenemos que entender que se hicieron en el contexto de la invasión napoleónica a España, decían que ellos no reconocían las nuevas autoridades virreinales porque éstas se hacían en nombre de José Bonaparte,
y ellos querían era el gobierno pues del legítimo rey, Fernando VII. Entonces decían que mientras Fernando VII no tuviese este gobierno efectivo, ellos iban a crear como una constitución para autogobernarse en lo que el rey recuperaba el trono, ¿no? Esto es algo que uno, por ejemplo, puede ver en el Cabildo Abierto de Cundinamarca. De Cundinamarca, el Estado Libre de Cundinamarca, que primero se constituyó como una monarquía constitucional que iba a regir supuestamente, mientras que Fernando pues volvía al poder. Irónicamente, pues cuando Fernando VII efectivamente recupera el poder, estas repúblicas criollas ahora sí declaran su independencia y desconocen a la monarquía. Pero para justificar la revuelta inicial se necesitó precisamente de apelar a la legitimidad que sí tenía la monarquía y a la legitimidad de las leyes viejas. Recordemos que estas revueltas tampoco son del todo gratuitas. Si recordamos que anteriormente habían otras revueltas que no eran antimonárquicas, pero sí querían reivindicar cierta recuperación de ciertas libertades que habían sido abolidas o habían sido pues quitadas con el reformismo de Carlos III. Bueno, eso en primer lugar. Ahora bien, el tema de la ficción de la nación, que me gustaría llamarlo de esa manera, es la forma en la que la Constitución intenta crear una nueva nación sin ver, como dice David precisamente, que esa nación ya era preexistente. Entonces vemos como, por ejemplo, las constituciones de Hispanoamérica se refieren al nacimiento de la patria, con esa expresión, a ciertos momentos concretos emblemáticos de las guerras de secesión. Por ejemplo, vemos que se afirma que Colombia era una cosa que existía desde antes, solo que tenía otro nombre, ¿no? Después ese nombre se intenta aplicar a todos los reinos que hacían parte del virreinato de Santa Fe, eh, y después se lo apropia solamente Nueva Granada o el nuevo reino de Granada. O sea, no se veía que el nuevo reino de Granada, Nueva Granada, ya existía desde antes y no puede decirse que nazca en la batalla de Boyacá. Pero eso también explica cómo este culto, esta nueva religión civil, cuya letra sagrada es evidentemente la Constitución, llama por ejemplo a los próceres de la independencia como padres de la patria. O sea, ellos engendran la patria nace con ellos, no es preexistente. Entonces vemos que esa es una de las cuestiones más problemáticas de la Constitución moderna, y es que intenta crear una nación que ya existía desde antes, definir su origen, definir su nacimiento y definir quiénes son sus padres, sin atender precisamente a la tradición que ya da una noción de cuándo nace la patria y de quiénes son sus padres, ¿no? Podemos pensar en casos incluso de naciones no cristianas que pues existían desde antes, pero la Constitución intenta dictar un momento en el que supuestamente nace la nación. Esto, esto, este intento digamos, crear la nación, ¿no? O constituirla desde cero, sí que es absurdo en todos los lugares. También tiene serios problemas respecto a los países americanos, pero digamos que casi podría, hasta puede tener cierta apariencia de sentido, ¿no? O se puede comprender la idea en algunos casos concretos, como por ejemplo puede ser los Estados Unidos de América, o también otros países que, digamos, surgen separándose de una situación colonial, o también hasta cierto punto los países que van surgiendo en el siglo XIX en toda América, aunque se funden sobre los virreinatos, ¿no? Pero aún así, digamos que estaban un poco aún buscando su lugar en el mundo, incluso trataban de buscarse una nueva población, porque fomentaron mucho la inmigración europea para tratar de hacer un país a la imagen y semejanza de los países liberales europeos. Entonces también a veces, esto también depende del caso, pero las fronteras mismas, depende de qué país aún estaban cambiantes, particularmente con los Estados Unidos de América, con todo el asunto de la marcha hacia el oeste. Pero
Y aún así tiene problemas, ¿no? La teoría de crear una constitución, una nación a través de la constitución. Y de hecho, hasta en Estados Unidos, que es como el ejemplo paradigmático de una nación creada pues a priori por los métodos constitucionales, incluso hay también cierta tradición pues de la jurisprudencia y del derecho americano que entiende que ni los Estados Unidos se crearon con la Constitución. Había algunos fallos del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que decían que la Unión precede a la Constitución, que fue, digamos, el momento de fundación de los Estados Unidos no es la misma Constitución, sino el hecho de separarse del Imperio Británico, creando un centro con soberanía propia, uniéndose todos en uno, y solo en base a que ya están unidos, ¿no? Y, o sea, ya están constituidos, pueden llegar a proclamar una ley fundamental, como sea la Constitución. Y esto, a este respecto, había una cita de Luis de Bonald, que era bastante bueno, aunque no la tengo entera, lo digo de memoria, pero decía algo así como que preguntarse, porque en el momento de la Revolución Francesa se estaba discutiendo si Francia tenía o no una constitución. Decían que cualquier país que no tenga como decía la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que cualquier país que no tenga establecida la distinción de poderes y la soberanía nacional, que no tiene constitución. O decía, no sé si Paine decía que un país no tiene constitución hasta que no puedas llevarla en el bolsillo, ¿no? Pues favorecían mucho la idea de la constitución escrita, creada de una vez a través de métodos racionalistas, y Bonald respondía eso, que preguntarse si un país que lleva existiendo 8 siglos, pues en España sería incluso más, o el tiempo que sea, que lleva funcionando, que lleva rigiéndose y defendiéndose del enemigo, y es un país que existe y funciona durante tanto tiempo, preguntarse si tiene constitución política es como preguntarse si un hombre de 40 años que pues tiene constitución física, por el hecho mismo de existir la tiene, y su constitución no es un papel que se promulga y que se decide en una asamblea, sino su modo de vivir, su modo de existir políticamente, y que eso no se puede capturar en una constitución escrita, sino que al final es, ante todo y sobre todo, la tradición. Y en este sentido también decía Mestre que hacía un paralelo entre la constitución política y el depósito de la fe. Decía que la fe, los dogmas de fe que se proclaman, realmente no necesitan escribirse para estar ahí, sino que no tienen que estar escritos y proclamados explícitamente para existir, sino que solo llegan a proclamarse explícitamente cuando surge la necesidad de ello porque se han puesto en duda. O sea, por ejemplo, el dogma de la infalibilidad papal se proclamó en el siglo XIX, en el Concilio Vaticano I, pero no es porque no hubiera hasta entonces no hubiera infalibilidad papal hasta entonces, y igualmente que con eso, con otras muchas cuestiones. Pero precisamente decía que la necesidad de proclamar algo por escrito y explícitamente lo que muestra es que se ha puesto en duda, lo que muestra es que está en peligro esa constitución, pero que eso tiene que ser un elemento que ya existía porque era parte de la tradición. De la misma manera que no hay una constitución de la Iglesia en la que se proclamen pues todos sus dogmas en un orden metódico, y que eso pues lo proclamara San Pedro en el año 33, en cuanto subió al cielo nuestro Señor, ¿no? Sino que la constitución de la Iglesia y su fe la constituye su modo de vivir, su tradición,
que se ha transmitido sistemáticamente hasta el primer siglo, pues digamos la constitución de un pueblo es eso, su tradición, y su tradición que necesariamente es no escrita. Solo se escribe a posteriori, una vez se ha puesto en duda, para dejarlo claro de forma evidente. Pero la unidad católica en España no necesitaba escribirse para ser un principio constitucional, porque era sencillamente el fundamento de la España misma. Y la monarquía no se proclama, sino que antes de proclamar existe, porque los españoles sencillamente siempre han estado sometidos a un rey desde los godos. Entonces, realmente, eso, que las constituciones de papel, que son, eso no tienen consistencia las más de las veces. Y esto también lo vemos por cuántas constituciones ha habido en todos nuestros países desde que se deshizo la verdadera constitución imperial. Bueno, no sé cuál será el caso en vuestros países, pero yo creo que más o menos en esa dirección va. Ha sido así un poco en todos los lugares. Francia también, España particularmente, muchas a lo largo del siglo XIX, después la de la Restauración, la de la Primera República. Con Franco, gracias a Dios, no hubo ninguna constitución, sino leyes fundamentales. Y después esta malnacida constitución del 78. Pero estas constituciones que siempre se escriben como pues con intención de que sean inmortales, van y vienen con a veces tras pocos años o tras pocos meses. Francia es el mejor ejemplo, que es el país que trató de hacer ese proyecto constitucional, digamos que comenzó el proyecto constitucional, y desde entonces ha tenido ya 5 repúblicas distintas y muchas más constituciones. Que realmente esa constitución que se escribe y proclama es una cosa pasajera y es una cosa sobre la que no se funda un país, sino que su verdadera constitución es esa tradición que es algo mucho más firme, y contra lo que esas constituciones al fin y al cabo luchan, porque están en una oposición necesaria. Digamos que esas constituciones son, y todos estos intentos racionalistas son parasíticos y viven solo de la verdadera constitución de un país, que es su tradición y su modo de vivir, su población, sus creencias, que todo eso es más firme que cualquier ley que se pueda proclamar. Yo pienso que el mayor problema de lo que pretenden las constituciones es el pensar de que ellos son los que, o bueno, no ellos, porque la constitución no es una persona, pero las personas que crean esta constitución creen que ellos están creando el país, creen que ellos fueron los que finalmente codificaron la esencia de ese país, cuando irónicamente no lo logran, porque si nos ponemos a ver las constituciones de Hispanoamérica en general, todas son una imitación, fijándonos por las de las independencias al principio, las de la guerra civil. Estas constituciones son una imitación eh, de constituciones europeas. Es que de hecho, ayer lo estaba hablando con André en nuestras charlas normales, que muchos nacionalistas que quieren reivindicar a una especie de independencia católica, suena muy gracioso, pero ellos quieren dar a entender que la independencia de Hispanoamérica fue bajo un mirar católico. eh, Tenían constituciones confesionales, pero sinceramente, hasta la constitución de cada izquierda liberal tenía un catolicismo. Y esto era algo, pues, natural, porque, bueno, ellos mismos debían que entender, el pueblo seguía siendo un pueblo católico. Y no podían taparse los ojos y querer refundar una nación en una institucionalidad que no podría existir porque deben que rescatar ciertos elementos viejos para evitar una rebelión popular. Si quitaban la religión, ¿qué podían hacer? No podían crear nuevas religiones, aunque quisieran, porque si lo intentaron. Ese es el mayor problema que yo veo que causa la Constitución en sí. El pensar de que ellos son los nuevos o que son los codificadores de lo que es en esencia un país, pero ni siquiera basan su Constitución en la verdadera tradición de su país, en la verdadera forma de lo que es el país que ellos quieren constituir.
sino que imitan modelos de países que culturalmente están alejados a ellos. Esa también es otra cosa muy irónica de la Constitución en general. La Constitución se arma como una idea liberal de acabar el absolutismo, pero ¿qué es más absolutista que la Constitución? Quiero que ustedes hagan ese ejercicio rápido y quieran, me respondan que ustedes consideran que puede ser más absoluto que una constitución que ha terminado a todo el mundo obligándolo a imitar a una constitución centralista. Todos los países del mundo quieren imitar la constitución de otro país. No sé. Se me hace muy curioso cómo la constitución es el ejemplo más falso de ello. Eh, bueno, sí, yo creo que lo que interesa sobre todo del comentario anterior es la cuestión de que la Constitución, si bien las primeras trataron de apelar o legitimarse en una supuesta tradición anterior, al fin y al cabo son ideas, son doctrinas, son fórmulas que son netamente extranjeras. Y ya que hablas de ese tema de, digamos, de la independencia, sobre todo el tema de la independencia, pues, los criollos, ellos, si bien apelaron a esa tradición, lo cierto es que sus modelos eran muchas veces plagios de otras constituciones. Por ejemplo, podemos ver cuando se comenzó a escribir la constitución de la llamada Gran Colombia, aunque formalmente en realidad se llamaba República de Colombia Secas. Simón Bolívar mismo aconsejó eh, inspirarse tanto en Inglaterra como en Francia, ¿no? Entonces vemos que es que la tradición constitucional no es nuestra, no es nuestra, simplemente es tratar de imitar un modelo de Estado ajeno. Pues mucha gente habla como si fuese una cosa muy positiva, que los más de los códigos civiles actuales son casi que un calco del código civil, el código napoleónico, ¿no? Entonces hay que sobre todo señalar eso, cómo el constitucionalismo termina siendo un injerto extraño, una cosa extraña a nuestro propio modo de ser. Y como bien dijo David, es que al final la constitución tradicional termina siendo el modo en que siempre han operado las cosas. Cuando hay necesidad de consignar algo es porque se ha puesto en duda, porque es necesario aclararlo. Si es necesario aclararlo es precisamente porque se ha puesto en duda. Entonces, aquí es donde cabe la pregunta de si de verdad puede tomarse la Constitución, y lo digo sobre todo en los países que previamente habían sido colonias, como una suerte de emancipación, como algo original, si al final termina siendo una fórmula ajena que encima es tomada de un país con el que no se tienen mayores nexos culturales, porque pues convengamos que si bien no voy a hacer la típica discusión de que si España se parece más a cuál país, pero habría que cuestionarse si Colombia tiene más que ver con España o con Francia. Pues estoy hablando en una relación cultural, o sea, de que se tengan tradiciones políticas parecidas, porque nosotros nos tiramos fue a imitar esos modelos extranjeros. Y como también dijo David, es curioso esta idea como de perpetuidad, y a cada rato cambian. Por ejemplo, vemos que en Colombia durante el siglo XIX no hubo Estado. No hubo Estado. Lo cierto es que la República se consolidó aquí. Realmente nace la República. Es con la Constitución del 86, porque con los Estados Unidos de Colombia literalmente había más de 40 conflictos civiles simultáneos en todo el territorio por el hiperfederalismo que se había aplicado. Pues eso, es curioso, pues que al final las constituciones tienen pretensiones que en la práctica no se cumplen. Ahora bien, respecto a los Estados Unidos, a mí me parece que es un, un ejemplo bastante complejo, sobre todo porque Estados Unidos creo que sí tiene razones de peso para situar su nacimiento en el hecho de la independencia, y es que hay que ver que Estados Unidos es un país que con el tiempo ha mutado y se ha convertido en una especie de ente extraño y artificial, porque pues convengamos que antes y después de la guerra civil en Estados Unidos es muy diferente, porque el Estados Unidos previo a la guerra civil daba más énfasis a sus identidades estatales, es decir, regionales, que a una identidad totalmente nacional. Eso se refuerza después de la guerra civil por el miedo a un nuevo secesionismo sureño, o como Estados Unidos de hecho es que es un país de inmigrantes. O sea, no estoy diciendo tanto de inmigrantes hispanoamericanos, sino inmigrantes europeos, porque durante todo
El siglo XIX recibió una gran cantidad de inmigrantes europeos, tanto de Alemania como de Inglaterra, como de Escocia, como de Irlanda, y se terminaron creando nuevas identidades extrañas que tenían múltiples conflictos étnicos entre sí porque no sabían convivir. Como por ejemplo se creó esta identidad de gueto respecto a los negros que habían traído. No sé, Estados Unidos me parece que es un ejemplo bastante difícil de tratar, sobre todo por lo artificial que es. Y me parece también interesante este tema de la migración, sobre todo porque yo le he comentado de cómo Colombia tiene la fortuna de haber sido un repelente de inmigrantes total. Nosotros fuimos uno de los pocos países de Hispanoamérica, diferente por ejemplo de Venezuela o de Argentina, que no recibieron inmigrantes europeos en masa durante el siglo XIX y pudimos conservar nuestras identidades regionales de forma casi totalmente intacta. Claro que hubo una inmigración significativa de libaneses, pero vamos, la gran mayoría de nosotros descendemos de personas que estaban aquí desde antes de la independencia. O sea, no somos nuevas identidades creadas artificialmente por una presión del gobierno o algo similar, sino que nuestras identidades sí son totalmente tradicionales. Lo que era el pastuso, lo que es el paisa, todo eso ya existía, ¿no? Me parece importante remarcar eso, digamos, con un carácter positivo de mi país, pero no lo comento tanto por eso, sino porque este intento de recomponer étnicamente la nación, de crear una nueva composición étnica, obedece a que el país, al intentar estar a lo que consideraba la vanguardia, necesita cambiar incluso racialmente para estar a la imagen y semejanza de los distintos países de Europa, ¿no? Y es que es curioso porque muchos de los autores, por ejemplo, del positivismo venezolano, a la hora de tratar la independencia, dicen que como la España, o sea, estoy hablando en términos de cómo yo lo escribía, que la España europea era un impedimento para el progreso de la España americana pues se, se independiza y pues realiza todo este proceso para, digamos, progresar. Pero esa progresar al final es simplemente acomodarse a los nuevos modelos que se están implantando en Europa. Tomando en cuenta lo que menciona usted de el positivismo venezolano, creo que es muy gracioso la hipocresía que nace en el positivismo venezolano de querer reivindicar esa independencia, de querer reivindicar que siguen siendo una España. Pero bueno, ellos quieren hacer que la España americana se independizó y muchas veces decir que ellos son los verdaderos sucesores de lo que sería la praxis política española, pero si nos tomamos en cuenta, con la independencia, más que todo en Venezuela que en cualquier otro lado, que masacraron a los criollos, porque los criollos mataron a un montón de criollos realistas y masacraron a los peninsulares que vivían en la provincia. Y ellos dicen que, bueno, la España americana debe que progresar, porque curiosamente el favorito de ellos, Vallenilla Lanz, dice que el mayor problema que tiene el país es que es un país de pardos y zambos, que pues fue lo que quedó después de la gran masacre que hizo el libertador de los pueblos, el segundo Mesías para los positivistas. Bueno, el primer Mesías para los positivistas que no son católicos, vamos a dejarlo así. Eh, Porque al fin y al cabo ellos sentían que su país debía que construirse bajo una visión europea, no bajo una visión que ya no podía ser criolla porque ya no habían criollos. Ahora solo quedaban zambos y pardos. Entonces es muy irónico cómo los positivistas hablan de la España americana que debe que progresar, pero aún así anhelan a una Europa, anhelan a la superioridad que ellos consideran que tiene el pueblo europeo que ellos masacraron. Ahí también te muestras que la constitución es inestable en toda su visión. Debe que cambiar, no es un papel quieto como ellos creen. Y esto también, ya cambiando tema, Alejandro, lo podemos ver con lo que hablamos con la guerra civil americana, que también es un tema que yo he hablado mucho con usted, ya que a mí me gusta mucho, soy muy aficionado de la guerra civil americana y me gusta mucho analizar el bando sureño y a una tesis mía que es que realmente es lo que creen muchos derechistas hispanoamericanos y también muchos boxeros de España, que los he visto, que sacan cosas como Estados Unidos nunca ha cambiado su constitución, Estados Unidos nunca ha cambiado sus leyes, Estados Unidos se ha mantenido desde su fundación. Es muy lógico, si han habido una evolución constante en su constitución,
Y aquí es donde vuelvo. Yo soy de la tesis que creo que la guerra civil crea la tercera república de Estados Unidos, quizás no en papel, pero sí en una forma de ver, de coincidir a Estados Unidos y de cómo los americanos coincidirían después de la guerra civil lo que es América, o sea, Estados Unidos de América. ¿Por qué? Por como mismo vimos, las identidades que se habían desarrollado. Cuando ellos se independizan, tuvieron una pequeña discusión de Estado grande, Estado pequeño. Después de 1812 se fortalece la federación. Ahí es para mí, cuando en 1812 pasa la guerra angloamericana, que se hace la segunda república estadounidense. Y ya luego en la guerra civil se forma una tercera república estadounidense. Y como mismo dice Andrei, Estados Unidos es un país de inmigrantes europeos y que se pelearon con otros inmigrantes europeos. Y esto se puede ver cuando el bando sureño era casi que étnicamente constituido por escoceses. O sea, si bien nacidos en América, si bien nacidos en Estados Unidos, su identidad más remota y más cercana era la identidad escocesa. Y se pelearon con el norte, que lo identificaban una identidad más inglesa, pero también muy germana. Y esto la gente suele olvidar. La Unión estaba ya muy germanizada en ciertas cosas. Entonces, es muy interesante ver cómo la Constitución no es un papel que se queda quieto, como los constitucionalistas quieren hacerlo creer. A los constitucionalistas les da miedo, les da coraje cuando uno les descubre las farsas de que la Constitución no es un libro de reglas inamovibles, que más bien muta mucho, cambia mucho, se transforma y no se basa en nada, sino en a lo mejor que puede aspirar un pragmatismo de cómo están las sociedades actuales, pero no se remonta en lo que realmente es el país que ellos dicen que quieren crear o que quieren mantener. La Constitución es un arma de destrucción de las identidades de lo que forja una nación. A ver, pues en relación a lo que ha dicho, a lo que habéis comentado del Código Civil, el Código de Napoleón, he recordado una carta bastante desconocida, pero que me parece muy importante eh, para, para interpretar toda la cuestión, que es una carta que le escribió Napoleón a su hermano José Bonaparte cuando era usurpador en Nápoles, en el que le animaba a hacer él mismo un código civil y en el que le decía también las verdaderas razones que estaban detrás por las que había decidido hacer un código. Y mira, decía, y esto lo leo textualmente. Quiero tener en París a 100 familias, todas habiendo sido criadas con el trono y siendo las únicas que se mantienen considerables, fideicomisos míos, y todo lo que no sean esas familias va a disolverse a través del Código Civil. Establece el Código Civil en Nápoles. Todo lo que no te esté pegado va a destruirse en pocos años y todo lo que quieras conservar se consolidará. He ahí la gran ventaja del Código Civil. Hay que establecer un Código Civil en Nápoles. Consolidará tu poder porque a través de él todo lo que no sea un fideicomiso se cae y no quedan más que unas pocas grandes casas que establezcas como feudos tuyos. Esto es lo que me ha hecho aprobar el Código Civil y establecerlo. Esto lo escribió Napoleón a José Bonaparte en 1806. Y es una cuestión muy interesante porque, digamos, que opone, por un lado, la la historiografía liberal o la historiografía Whig, ¿no? Que pinta el establecimiento de los códigos napoleónicos como un grandísimo progreso, pues motivado por la racionalización, por la justicia, por la eficiencia, ¿no? Y cómo realmente esos objetivos igual tenían algún papel, pero eran totalmente secundarios detrás de las verdaderas intenciones de Napoleón, tal y como él mismo las confesó, que era
sobre todo disolver todos los cuerpos intermedios, particularmente todas las fortunas, todas las familias y toda la nobleza eh, que no le estuviera pegada al poder del Estado. Y eh, entonces es realmente significativo que casi todos, bueno, muchos países de Europa y de América hayan diseñado su código civil a la imagen y semejanza de este código civil que tenía las peores intenciones. Entonces, esto que se pinta como un progreso, deberíamos de, o sea, hasta un liberal, ¿no? O hasta una persona que no es particularmente tradicionalista y no se plantea seriamente estas cosas, debería preguntarse que cómo puede ser que casi todos los países ahora mismo tengan vigentes códigos civiles inspirados en un proyecto que declaradamente por su autor, su objetivo era realmente solo pues, promocionar el nepotismo y fundar un poder que, pues por así decirlo, proto-totalitario en su país, que iba mucho más allá del poder que jamás tuvieron los Borbones, incluido el rey Sol. Bueno, eso para empezar. Luego también, sí, la cuestión de las constituciones, que realmente no se reducen a eso los pueblos. Eso se ve también en América, donde ha regido una misma constitución y pese a eso ha pasado a través de unos cambios radicales, digamos, porque guste o no, y esto, claro, pues hoy en día, digamos que el gobierno de Biden, bueno, y todos los gobiernos en Estados Unidos desde hace varias décadas, pues abominan de esa idea, pero realmente, digamos, el país real, los Estados Unidos, se fundaban en una población, y una población que era europea. Y eso, guste o no, y era sobre todo WASP, y eso a nosotros no nos gusta, porque los protestantes, pues bueno, habrá algunos peores o mejores, pero en general los protestantes están en el error y eso les puede llevar al infierno. Es un gran problema. Pero aún así, esa era parte de la esencia de esta nación. Y se ha deshecho totalmente, con la inmigración, con la cuestión de los derechos civiles y de la población negra, que nunca se han acabado de llevar bien. Yo a este respecto creo que, eh, bueno, es un país en el que la constitución, las leyes, los textos, incluso los principios abstractos proclamados por la Constitución de libertad e igualdad, tal cual, que son realmente, sobre todo las ideas ilustradas, son solo una parte de la nación y lo que viene a ser su sustancia era también esa forma de ser de la población, de las poblaciones que constituían a los pueblos de los Estados Unidos, digamos las familias de la federación. Y esas familias pues eran también familias europeas, sobre todo anglosajonas, aunque también después fueron viniendo, según fue pasando el tiempo, vinieron de otras partes, como primero alemanes y luego también del sur de Europa, pero sobre todo anglosajonas. Digamos que eso que es el país real, la verdadera esencia y la sustancia de Estados Unidos, y lo que ellos mismos reconocerían históricamente, digamos que sin cambiar la estructura legal, ha venido a ser destruido y a ser sustituido y ahora mismo está, digamos que los fundadores de los Estados Unidos, por mucho que se haya mantenido la Constitución, cualquier persona mínimamente honesta tendría que aceptar que no reconocerían a los Estados Unidos tal y como existen hoy en día. Dirían, pero y no solo por el cambio de valores, sino también porque sencillamente, para empezar, a los negros, que no los verían, sino como, que entonces no los veían, sino como mano de obra. Y luego todos los hispanoamericanos, que no es que ni los vieran como esclavos, sino que no habían ni oído hablar de ellos, ni los habían llegado a ver. Entonces, hasta algo tan esencial a una nación como es su población, como es pues su etnia, si se quiere decir,
yo, hablando en términos aristotélicos, yo diría que es la causa material de la nación y es algo muy fundamental y que las constituciones y los textos legales mm, pasan por alto. No llegan a ver y aún así es parte de la sustancia. No se puede cambiar, no son sustituibles los pueblos unos por otros, sino que son también la base sobre la que todo un sistema legal se construye. Y eso es otro de los puntos ciegos del constitucionalismo y que particularmente en Europa, con la inmigración masiva que se está sufriendo pues por parte bueno, por todos los sitios del mundo, sobre todo por las excolonias respectivas de cada país. Eh, es algo que es una de las mayores crisis y digamos que las leyes son de por sí totalmente ciegas a ello. La mayoría de países de Europa están en un proceso de destrucción, ¿no? Digamos, lo que de verdad las constituye está en un peligro de muerte muy importante, en unos países más que en otros, pero pues Francia, basta con ver las calles de París o de cualquier país o de cualquier gran ciudad francesa y preguntarse, pero esto es Francia o no lo es. O Gran Bretaña, que tampoco somos amigos de Gran Bretaña, pero, eh, pero que ahora mismo la población de Londres ni siquiera tiene ascendencia británica en absoluto. Digamos que lo que de verdad constituye a un país puede ser destruido mientras su constitución nominalmente eh, se mantiene en pie sin ningún problema. Y eso yo creo que es muy significativo e ilustra bastante bien la verdadera oposición que hay entre la constitución legal y lo que vienen a ser pues los principios constitutivos reales, si se quiere decir, lo que es la sustancia de la nación, su tradición, su forma de ser y sobre todo sus personas también, porque es esa misma población, la población que tiene unas tradiciones y no otras. Ahí me gustaría agregar con dos cosas que usted habló, que es primero con el caso de los WASP, que da mucha risa cómo el WASP como tal se ha mutado en el sentido de que antiguamente hay dos formas de ver el WASP, pero yo voy a generalizarlo a todo el movimiento y luego en otra oportunidad explicamos más sobre ese tema. Era la visión de no dejar que entrase otros pueblos, incluidos europeos, a las tierras americanas. Y luego se muta el WASP hasta volverse un ser que es totalmente enemigo de lo que culturalmente representa su nación para solamente abrazar lo que es la constitución. O sea, rechazan lo que es su nación a un nivel, a un nivel étnico, a un nivel social, a un nivel poblacional, demográfico, abrazar solamente a lo que está constituido como el legal. Y esto lo digo porque la mayoría de los WASP actuales, la mayoría de las familias que aún se podrían remontar, que son WASP desde la fundación de Estados Unidos, son ahora de los partidos más pro agendas enemigas de lo que constituiría a la población. Y luego en el caso de Inglaterra, como mencionas, es esa cosa, como aunque la constitución esté ahí, se puede sustituir a la población y mantener la constitución, pero ya en sí ya no es la nación ya no es la gente, la nación histórica lo que existe ahí. O sea, lentamente ya Inglaterra ya no será su nación histórica. Podrá ser una nación-estado, pero ya no será la nación histórica de los anglos. Será un proyecto totalmente distinto. Y aquí es donde uno puede decir, porque seguro muchos whitenacks dirán, oh, pero en el caso de Hispanoamérica, ¿qué sucede? Porque seguramente los whitenacks solo han visto la parte que estamos hablando pensando que nos referíamos a un tema racial y no a un tema cultural. Hispanoamérica, si bien es un continente mestizo, Hispanoamérica tiene muy bien definidas, aunque lamentablemente se le ha intentado colar ideas foráneas, Hispanoamérica tiene muy conciso sus identidades nacionales.
que ahora mismo se le quiera invadir con otras varias y Hispanoamérica en su complejo lamentable de querer acercarse al primer mundo las agarra, es otro tema, pero no constituye por un tema racial, sino por un tema cultural y un tema de invasión de las ideas en los suelos hispanoamericanos. Sí, esto es muy importante. O sea, actualmente aquí ya no se analiza tanto ese tema, pero ese tema de la migración a mí me parece muy importante. Porque como dije, en el siglo XIX se crearon unas especies de nuevas identidades artificiales por toda la inmigración europea que vino. Y esto hay que decirlo, un tradicionalista debe ser enemigo de la migración, no solamente de la inmigración, sino también de la emigración, y tiene que ser una cosa honestamente indiscriminada. Porque pues como bien dijo alguna vez David en Twitter, la cuestión no es si el inmigrante es hispanoamericano, francés o árabe, es que simplemente si por ejemplo España fuese reemplazada poblacionalmente por descendientes de franceses, pues podría seguir siendo color blanco, pero ya no sería España, o sea, sería una cosa diferente. Entonces a eso vengo yo de que yo personalmente como dije, celebro que en Colombia esa inmigración masiva europea no haya pasado precisamente porque eso lleva a la creación de unas nuevas identidades que no son las tradicionales. O sea, una identidad totalmente trasplantada, porque por ejemplo eso es lo que yo honestamente veo en muchos lugares de Argentina que estuvieron totalmente colonizados por europeos. ¿No? Y eso sucede con todos los contingentes poblacionales. Y claro, uno puede decir, bueno, Colombia es un país multirracial. Y claro, en efecto lo es. Está compuesto por las diferentes combinaciones y también por los mismos, digamos, razas puras, si se puede decir así, de negros, indios y los españoles que llegaron durante la era colonial. Pero es que ese es el punto. A partir de esas tres razas y de las combinaciones que subieron en ciertos lugares, se formaron ciertas identidades que tienen conexión con lo étnico, ¿no? Entonces, todo lo que sea ajeno a esa constitución étnica simplemente atenta contra esa constitución. Claro, esto no quiere decir que no pueda venir absolutamente ningún inmigrante. Lo cierto es que la inmigración siempre ha existido, es tan antigua como la humanidad misma, pero esta no puede ser tan sustancial, tan grande, como para romper la composición étnica de un lugar. Porque, por ejemplo, vemos que hay lugares de Francia, donde la mayoría de la gente no es francesa, lo mismo con Inglaterra, y eso sí es realmente preocupante, de que el inmigrante se convierta en mayoría en el lugar al que no pertenece, ¿no? Y esto hay que tomarlo en cuenta. Y también un poco dejar la hipocresía en el sentido de que de ser selectivo con el inmigrante simplemente porque este me agrada más o menos, o también celebrar la emigración, porque eso es lo que no se ve. Hay mucha gente, mucha queja con el inmigrante, pero a veces no se ve que nuestros países en muchas ocasiones exportan elementos que en otros lugares son indeseables, ¿no? Porque por ejemplo hay gente que, no sé, en Colombia ve con malos ojos al venezolano o a gente de otros lugares, pero no se preocupa cuando hay colombianos en el exterior haciendo barbaridades, diciéndolo honestamente, ¿no? Entonces esta cuestión étnica hay que entenderla bien y hay que abandonar hipocresía a la hora de tratarla, porque evidentemente nos oponemos a ella, pero hay que darle el matiz, porque en la mayoría de los casos cuando se habla de este tema se hace con mucha hipocresía, como yo expliqué que puede ser, ¿no? Y creo que nuestro compañero David está de acuerdo con eso. Bueno, esto ha sido toda la discusión. Lo cierto es que yo creo que en esta ocasión nos despegamos bastante del texto, pero creo que era necesario y ha dado lugar a una discusión que a pesar de sus dificultades creo que ha sido muy fructífera y me siento satisfecho con ella. Bueno, ya saben, pueden encontrarnos en YouTube y en Spotify. Y sin más, pues me despido. Hasta otra. Bueno, pues muchas gracias a los dos por invitarme al programa. Eh, Ha sido, yo creo, una discusión fructífera que podría haberse alargado, pero hay que mantenerse en el tiempo de una hora. Eh, y eso, espero, quién sabe, para cualquier día al que queráis invitarme otra vez, estoy dispuesto si no hay problema. Y eso, a ver si sigue adelante este proyecto, que realmente me parece de lo más serio que hay de los intentos más serios que hay en este sentido en el mundo tradicionalista hispánico, y que espero que siga adelante. Muchas gracias por su comentario de que el proyecto es serio.
Es lo que hemos intentado llevar y lo que, gracias a Dios, hemos logrado, de darle totalmente seriedad a este proyecto y no dejarnos marear por, aunque yo lo disfruto, el lado jocoso y gracioso que tienen muchos estos intentos de podcast tradicionalistas que se desvían a volverse una comedia andante y dar muy mala imagen de lo que nosotros queremos representar, que es una sobriedad, seriedad y compromiso a la tradición. Bien, me despido yo también, José Aliego Chalela, y les deseo una feliz Navidad a todos nuestros oidores. Y como siempre, que Dios los bendiga y la Virgen los proteja. Id con Dios y nos vemos en el siguiente programa de la Radio Lirio en YouTube y Spotify. No olviden suscribirse, la verdad. No suelo hacer eso, pero nos ayudaría mucho suscribiendo y compartiéndolo a todos sus conocidos. Hasta la próxima.